Hola, ¿qué tal amigos de Visto TV? Sean bienvenidos al tercer programa de Visto Deportes. En esta oportunidad tengo el agrado de estar junto a Edinson Huertas. Él es un entrenador de fútbol y psicólogo clínico y bueno, ha tenido un paso formativo por Argentina y ahora está emprendiendo en nuestro país. Es uno de las personas que he conocido que más sabe de fútbol y es un agrado para mí tenerlo aquí en Visto Deportes. ¿Qué tal, Rafa? Gracias por la invitación. Bueno, Edinson, como lo mencionaba, tú eres una persona que estudió para ser entrenador en Argentina. De hecho, tienes ahorita 31 años recién cumplidos y considero que es una edad bastante joven para un entrenador. Llegaste tú también a ejercer en un club, como me comentabas, en ese país hermano, Argentina. Y quisiera saber cómo fue el cambio una vez que tú llegas acá a Perú a poder trabajar. Claro. Mira, te cuento, mi vocación en realidad parte cuando más o menos tenía 15 años. Me voy para poder capitular todo, me voy a Chorrillos, al Cultural Lima. En ese entonces estaba jugando ahí en un club. Y habían citado 9 de la mañana y llego 7:30. 7:30 estaba entrenando en ese momento el Bolognesi de San Paoli. Justo llego y me siento en la tribuna. Y a esa edad yo sentía que realmente mi nivel futbolístico no era como para competir en una reserva o poder crecer como futbolista. Y en ese momento cuando me siento y veo a San Paoli dirigiendo al Bolognesi, armando los trabajos tácticos, lo hacía con tanta energía de que era como ver una película y llega el momento emotivo donde sientes que te brota algo de adentro y te viene esa sensación de felicidad, de nostalgia, toda junta. Eso yo sentí cuando vi un entrenamiento. Y ahí se me metió el bichito en la cabeza de querer ser entrenador. Ahora, tú llegas a 7:30, ¿por qué? Me gustaba llegar temprano, iba desde por Olivera hasta Chorrillos. Era difícil calcular también. Sí, más o menos eran 2 horas de viaje en micro, entonces tenía que llegar más temprano para que el viaje pudiera durar menos, ¿no? Y ahí me entró las ganas de decir, wow, qué bien se siente ser entrenador, saber de que tienes una idea y esa idea la tienes que plasmar en el campo y tienes que convencer al jugador de que esa idea es la mejor para ese momento. Entonces fue algo que me acompañó los últimos 3 años de mi secundaria, que quería dirigir, que quería ser entrenador y empecé a probar en el colegio. ¿Y el fútbol lo fuiste dejando de lado? Fui dedicándome más a dirigir, por ejemplo, la selección del colegio donde estudiaba, en vez de ser jugador. Era jugador y entrenador, pero cuando había que jugar, dirigía más. Como el Checho en algún momento. Como en algún momento, ¿no? Entonces, cuando terminé la secundaria, mi familia estaba muy empeñosa en que yo pueda hacer una carrera universitaria como abogado. Lo estudié el primer año y medio, pero cuando pude tomar la decisión y tuve la oportunidad de poder irme afuera a estudiar lo que tanto quería, me fui, ¿no? Me fui en el año 2006. Claro, ahora para volver a la pregunta, llegas a Argentina, Sí. vienes a Perú y ¿con qué realidad te encuentras? O sea, una vez que tú hayas ya terminaste tus estudios. Mis estudios, en todo lo que es formación, más o menos fueron 8 años que estuve allá, en lo que es carrera de entrenador, psicólogo clínico en la Universidad de Buenos Aires y la carrera o el curso de preparador físico de alto rendimiento. Ya estuve trabajando ahí los últimos 3 años para hacer un club como Chacarita Junior, donde me encontraba trabajando, que era de la B Metropolitana. Con bastante tradición. Con bastante tradición, historia, pero a nivel, se podría decir que era la tercera división, en fútbol formativo. Aún así las cosas se dan para que uno pudiera trabajar de la mejor manera en lo que tiene que ver con infraestructura, logística, campos de fútbol, materiales. Y los chicos siempre venían después de la escuela almorzados, entonces siempre teníamos todo lo necesario para poder hacer un buen trabajo. Y cuando llego acá a Lima, unos años posteriores me encuentro primero con que mi expectativa era muy alta a comparación de la realidad que se manejaba acá en el fútbol formativo, ¿no? Estuve buscando, tocando muchísimas puertas y bueno, algunas se abrieron y otras no, porque en una sociedad como esta el fútbol lamentablemente puede ser de que haya un preparador o un entrenador que esté sumamente capacitado y abocado a esos fines que tienen que ver vivir para el fútbol, pero como no ha hecho una carrera anterior a la que es futbolista, lamentablemente no se le mira con los mismos ojos. Claro, y bueno, eso los seguidores también se pueden dar cuenta. La mayoría de técnicos pasan los 45 años. Generalmente una vez que dejan de ser futbolistas y tienen una trayectoria detrás, digamos, muchas veces ni siquiera han trascendido de una gran forma como futbolistas, sencillamente son conocidos en el medio y creo que
para lo que respecta a directores técnicos, en dirección técnica acá en el país, tienen una ventaja sobre cualquiera, ¿no? O sea, la mayoría son exfutbolistas y no necesariamente el que... Y si has sido bueno como futbolista, no necesariamente te garantiza un éxito como técnico, entonces no es muy... no está bien, ¿no? que sea de esa forma. O sea, no te garantiza el éxito y en Perú se da mucho, no debería ser así. Claro, pero esa ventaja yo la llamo como una consideración a la carrera deportiva que tiene el futbolista y lo que tiene que hacer un jugador, por ejemplo, de 33, 34, que recién se retira. Imagínate que yo tengo 31 y soy joven. Un futbolista cuando se retira también es muy joven. Pero esa consideración que tiene a través de la carrera o la trayectoria que logró, después la tiene que defender, siendo entrenador. Claro, igual yo creo de que, o sea, yo conozco gente que se está preparando cada vez ya desde más jóvenes en la federación y en distintos lugares, bueno, me parece tampoco que sean muchos, para ser directores técnicos. Y yo sí siento de que si una persona viene con el cartel de haber estudiado en Argentina y tener la experiencia de estar en un equipo como Chacarita Juniors, debería tener un grado más de consideración. Particularmente yo lo veo así, no creo que el solo ser futbolista te haga técnico. Claro. Me parece que tú incluso has tenido ya alguna experiencia con algún exfutbolista que ni siquiera estaba al nivel, digamos, por así decirlo. Sí, tuve una experiencia, ¿no? Y más que todo tenía que ver con un tema de conocimientos. Yo siempre digo que hay dos tipos de profesionales, el de aula y el de campo. Y en el de campo hay tierra, hay barro, y hay que ir y ensuciarse y aprender y corregir y ensayo y error, ¿no? Más que decir yo hice la carrera, hasta la puedes hacer online, porque actualmente hay para hacer cursos online por internet y después te dan el título y en base a eso puedes trabajar. Y ahí lo que a mí me genera la preocupación es de que si ellos se están formando para formar, ¿quién los forma a ellos realmente, no? Detrás de ellos. Entonces, yo digo, últimamente por lo que veo en algunos lugares, por ejemplo, de fútbol formativo, que a los chicos que tienen chimpunes los hacen correr por la pista atlética y es algo que va en contra de la salud, correr con los cocos o con los chimpunes a través de una pista de superficie muy plana, ¿no? O sea, atentan contra la salud, o cuando chicos de 11 años están haciendo trabajo con pesas, cuando no deberían de trabajar con pesas, sino que pueden trabajar con el propio peso del cuerpo. Entonces, son todas cosas donde yo también me preocupo y digo, ¿se volvió un comercio, se volvió un negocio el ofrecer la carrera? O también, los que estudian para ser entrenadores, es porque es una salida ante la crisis, por ahí puede ser económica, social, donde buscan recursarse de una u otra manera, buscando una alternativa. Sí, una alternativa que el fútbol que a todos nos gusta, ¿no? Entonces... Claro, pero siento que el que quiere estar en el fútbol sabe que tiene que entender que el barro hay y tiene que ir y estar ahí en el lodo, ¿no? Y le tiene que gustar, puedes entrenar a 30 chicos con una pelota y tienes que ver qué haces, o puedes tener 10 chicos y tienes que ver qué haces. Tiene que ver mucho con el tema de planificación, adaptación y sobre todo entender de que qué es lo que le tienes que dar al chico a esa edad. Como te digo, los ejemplos, ¿no? De trabajar con carga a una edad de 11 años, que no es bueno, trabajar haciéndolos correr con chimpunes en superficie de cemento, que no es bueno, o simplemente tirarlos al campo y ver qué se hace. Niños de 8 años, 9 años jugando fútbol 11. A esa edad, en un campo de 7.000 metros cuadrados, ¿qué es lo que pueden hacer ellos, no? Sí, es perjudicial para su salud. Obviamente, entonces ahí es donde yo digo, y si hay muchos jóvenes que quieren formarse para entrenadores, la pregunta es, si los que se han formado están trabajando de esa manera, entonces, claro, ¿quiénes son los que forman a esos formadores? ¿O cómo se han formado? Entonces digamos que el nivel acá tampoco es que sea muy alto, por así decirlo. Salvaguardando algunos casos, podemos hablar del Cristal, de la San Martín, y en su momento Betín, de que eran clubes que apostaban mucho por las inferiores, que le daban toda la contingencia, toda la logística para que el chico pueda mejorar, todo el tema nutricional, el tema de psicólogo deportivo, citaban a los padres muy seguido para conversar con ellos, el tema de la alimentación, el tema de las proteínas, todo eso, ¿no? Que de a poco se va yendo. O sea, es como que hay pequeños lugares, salvando San Martín, los que ya te mencioné, o en Argentina, por ejemplo, Boca, River, Vélez, que siempre tratan de apostar por el joven, de formarlo realmente, pero eso al final es una cadena que en un momento se rompe aquí. Es como que siempre las mejores intenciones están al inicio y después se van cayendo porque empiezan a ver en un chico una mina de oro que ni siquiera explota, ¿no? Sí.
Justo hace tiempo hice un informe acerca de lo que mencionas y esa es una frase, había un periodista, un sociólogo español me parece que decía que a veces las personas ven en su hijo, sobre todo las personas de bajos recursos, como el Maradona para ellos, ¿no? O sea, entonces ven en ellos una mina de oro y descuidan temas como la alimentación y todo eso y al final el chico va por un camino que no es el correcto. Por eso es que hoy en día creo que también es bastante importante que estas agencias de futbolistas que les dan un servicio íntegro, un servicio integral al jugador para que puedan estar capacitados y tomar decisiones correctas en su carrera. Bueno, hay que pasar un tema de... Bueno, yo sé que tú has estado también en algún colegio enseñando. Sí. ¿Cómo ves el nivel en los colegios? Porque yo sé que hay, antiguamente, que en el Perú hay muchos jugadores que han salido de distintos colegios, incluso en deportes como el vóley, colegios que han sido cuna de cracks, por así decirlo. Tú que has trabajado en un colegio, ¿qué tanto apoya la educación física al futbolista? Porque al fin y al cabo en la educación física lo que más juegan es fútbol. En el colegio la mitad de los chicos quieren ser futbolistas, entonces ¿qué tanto suma hoy en el Perú? Tuve la experiencia de trabajar en un colegio María Reina. Te digo, la experiencia que tuve ahí fue la mejor. No solo era fútbol, era básquet, era vóley, era atletismo, era gimnasia. Eran tantos deportes de que a ti te permitía tener a un chico que a la tarde entrenaba en fútbol, pero a la mañana había hecho 2 o 3 horas de educación física haciendo varios deportes y varios juegos donde también mejoraba el tema de la coordinación. Tú tenías a un chico que ya te llega coordinado para poder adaptarlo a la necesidad que necesitas en ese momento, hablando del entrenamiento. No es que te llegaba un chico descoordinado donde tenías que ponerlo al día, tenías que entrenarlo, tenías que darle otras variantes para que se vaya mejorando su capacidad psicomotora. Simplemente el colegio, hablando desde lo profesional, tenía y tiene muy buena contención hacia todos sus alumnos. Hablando en el tema deportivo, hablando en el tema de formación, y sobre todo que se entrenaba ahí, por ejemplo, yo entrenaba el lunes al sábado. 3 horas diarias las tenía a los jugadores en ese momento que estaban en fútbol femenino. Y si a eso le sumas las horas que tenían en educación física, y si a eso le sumas las competiciones extracurriculares que tenían, realmente era uno de los pocos colegios que conozco que apostó y sigue apostando por la formación deportiva que va acompañada de la formación educativa, social, pero es un personal. Colegio también de prestigio, sé que sí. El nivel es bueno ahí, sería bueno que tomen ese ejemplo de otros colegios y comiencen a formar deportistas y ciudadanos de valor. Ahora, tú que has tenido experiencia en fútbol femenino y la sigues teniendo ahorita, me parece, en Sporting Cristal, quiero saber cómo ves tú el avance, cómo es la curva de crecimiento, si en realidad es ascendente o no en el fútbol femenino en el país. La curva, en realidad para mí son 2 líneas paralelas que en algún momento se tienen que cruzar. En lo que son los clubes que están empezando a armar todo lo que es fútbol femenino, hay una apuesta grande. Cristal es uno de ellos que ya viene de hace años trabajando en lo que es fútbol femenino. El año pasado salió en la categoría sub-17 campeón nacional de fútbol femenino y se fue a la Copa Libertadores sub-17 en Paraguay. Te digo, ese club y agrupando a todo lo que están alrededor, llámese U, Alianza, San Martín, Municipal, están apostando por fútbol femenino. Pero ¿cuál es la otra línea paralela que no se termina de cruzar? Es la de las organizaciones. La organización o el ente correspondiente de organizar el fútbol femenino es donde realmente está viendo el retroceso en todo lo que los clubes tienen la intención de hacer para bien, para las chicas, ¿no? El tema de los torneos, hay una desprolijidad total que tiene que ver con el tema de los campos, la hora, la organización, la sede, los lugares. Todavía siento que por la experiencia que tengo lo están trabajando como Copa Perú. Es más, la Copa Perú se está encargando actualmente de organizar el fútbol femenino en el Perú, ¿no? Entonces es algo de que la gente, por más que tenga intención, siempre hay alguien de que te va a tener ahí, no, espera ahí, no, pero queremos hacer esto para mejorar, espérate ahí, no, que tenemos chicas que pueden mejorar, espérate ahí. Entonces es algo que realmente no deja que la rueda avance. Pero como dices, son 2 caminos, pero esperemos que en el momento que se crucen las buenas intenciones puedan más, ¿no? Porque sé que está creciendo, sé que cada vez hay más gente, más mujeres, ¿no? Que quieren intentar
jugar al fútbol, o bueno, jugar al fútbol. Y de hecho los que hemos visto, los panamericanos, creo que hay jugadoras que sí hay, o sea, que se puede ver el talento en ellas. Quizás en lo colectivo, en el oficio, ¿no? Quizás esa mañosería, en el buen sentido de la palabra, que puedan tener las jugadoras de Argentina, de otro país, porque tienen mucho más roce, es lo que marcaba la diferencia. Pero considero que sí hay técnica en los jugadores de Perú, hay talento, pero lo que falta es el apoyo. Falta el apoyo. Haciendo una comparación del fútbol femenino con el masculino, en el femenino las jugadoras son más absorbentes en el tema del conocimiento del juego. Y hablando dentro del juego, en un partido de fútbol y en los entrenamientos, son más de coaccionar grupalmente, ver por el bien común que ver por el bien individual. Algo que no pasa en el fútbol masculino, donde cada jugador es un individualista por naturaleza. Una lucha de egos. Es una lucha de egos y donde realmente quiere sobresalir primero antes que el resto, pero a la vez también quiere ayudar al conjunto. En el fútbol formativo y femenino no son nombres, más que todo es el equipo, ¿no? En sí. Sí, interesante lo que mencionas. Entonces estamos hablando de que hay un camino por recorrer en el fútbol femenino y quizás el comportamiento que tiene la mujer en el fútbol sirve bastante, apoya bastante y facilita las cosas para el entrenador. Sí. Entonces hay un camino por recorrer y bueno, lamentablemente ya estamos llegando al fin de esta edición. No sé si tengas algo más que decir, Edison, acá para la gente que te está mirando. Algo cortito que a todos los que estén involucrados con el fútbol formativo, femenino, masculino, o todos los que estén alrededor de algún lugar donde se practique fútbol, que traten de ayudar a los chicos, que traten de ayudar a los que tienen sueños, a los que ven detrás de una pelota un lugar donde poder refugiarse. He visto varios lugares donde hay canchas de losa que están cerradas con candado, hay canchas donde ya los chicos ya no pueden jugar, o los que quieren jugar tienen que pagar. Entonces, en realidad estamos jugando con los sueños de los niños, y después cuando son jóvenes los criticamos por todo lo que hacen fuera de casa, porque se pierden, porque tienen vicios, pero no hicimos nada para que ellos puedan ver de que acá hay algo por el cual puedan decidir y optar, ¿no? ¿Cómo juzgarlos cuando muchas veces las autoridades son las personas que les cortaron las piernas desde niños, ¿no? O sea, que les impidieron jugar de una manera gratuita? Y eso es lo que mencionas del candado en las canchas de losas, es bastante cierto. Bueno, gente de Vista Deportes, esto ha sido todo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado y no olviden compartir el material que estamos programando.